Bienvenidos al programa número 411 de Economía en Breve del 4 de mayo del 2025. Se cumplen 100 días de la presidencia de Donald Trump y vaya que se dieron vuelo algunos caricaturistas como este que tenemos por aquí, ilustrando el desastre que se ha producido en estos 100 días, después de todas las acciones, decisiones, cosas que ha dicho y hecho el presidente Trump y que tienen Estados Unidos en una situación bastante complicada. Hay varias cosas que comentar al respecto. Entre las notas que me llamaron la atención, esta siguiente, pues verdaderamente está para pensarse acerca de cómo se están utilizando las instituciones en Estados Unidos. Yo creo que muchos ciudadanos no están acostumbrados a ver este tipo de uso de las instituciones, ya que después de la posibilidad de que se dieran estas tarifas en diferentes tipos de productos, Amazon iba a publicar en su página los precios con y sin tarifas y pues bueno, salieron ahí el secretario del Tesoro y la secretaria de prensa del presidente Trump pues a decir que estaba muy molesto y que le habló a Jeff Bezos, que es el fundador, no es precisamente el CEO de Amazon, pero le llamó muy molesto porque consideraban esto que estaba haciendo Amazon como un acto políticamente hostil, lo cual pues normalmente el presidente no se mete con las empresas, pero pues en este caso sí lo está haciendo, entonces algo muy inusual. Ahora, el presidente está pagando el precio de todas las decisiones que ha tomado y se ve ya en su aprobación, como pueden ver aquí en esta gráfica de Real Clear Politics, ya que pues una mayoría de la gente en la encuesta pues desaprueba, tiene 52 puntos, 52.5 puntos de desaprobación contra solo 45 de los que aprueban sus acciones. Se ha dado la vuelta a este indicador, ya hay más gente que desaprueba lo que está haciendo el presidente Trump, entonces su popularidad se está viendo mermada por todo lo que ha venido pasando. Una buena noticia que se refiere al entorno geopolítico global me parece que es esta, en donde sale el secretario del Tesoro Scott Bessent a pues decir que se había logrado finalmente un acuerdo entre Estados Unidos con Ucrania para la explotación de ciertos minerales clave en Ucrania. El tema es que con esto pues Estados Unidos ya está dándole más respaldo a Ucrania, no necesitan todavía autorizar necesariamente más armamentos. El simple hecho de que ya estén ahí empresas americanas, estadounidenses, explotando este tipo de minerales de forma conjunta, pues le hace más difícil a las fuerzas rusas el atacar pues esas posiciones. Entonces creo que esto sí es un cambio en el balance que se tenía entre las fuerzas en el conflicto en Ucrania, y en una noticia que pues se refiere a nuestro país y creo que es una buena noticia que tuvimos en la semana, tal vez una de las noticias que generó un buen desempeño en los mercados, es que finalmente la Casa Blanca pues señaló que no se iban a aplicar aranceles a los automóviles. Con esto se conjura por el momento parte de esa amenaza de los aranceles. Hay que recordar que todo esto está en estado de flujo. Un día Trump sale a decir una cosa, al día siguiente sale a decir otra muy diferente, entonces hay que tomarla con reserva, pero por lo pronto, como podemos ver en esta siguiente gráfica, hablando de los mercados, pues los mercados accionarios en la semana reaccionaron de forma muy positiva, como pueden ver aquí en nuestra tabla. Prácticamente todos menos la Bolsa de México tuvieron ganancias y el promedio de los 10 índices que seguimos terminó ganando 2.2% en la semana. En esta ocasión estamos presentando también en el cuadro el rendimiento que tuvieron los diferentes índices accionarios en el mes de abril, que fue un mes de vaivenes muy pronunciados. Algunos mercados acabaron con ganancias muy fuertes, como la bolsa aquí en México, de más del 7%. Otros todavía terminaron en terreno negativo, destacando el Dow Jones en Estados Unidos. El Nasdaq se dio la vuelta y terminó en terreno positivo, y en promedio los 10 índices tuvieron una ganancia de 0.4%. Entonces fue un mes con una gran volatilidad, y esta volatilidad se explica por los cambios que se están dando en las políticas de Estados Unidos, la incertidumbre que se genera en torno a estos cambios en las decisiones por parte del presidente Trump, y es muy probable que esa volatilidad continúe en las próximas semanas, los próximos meses. En esta siguiente gráfica pueden ver
La Bolsa de Valores en México, que terminó esta semana con un ajuste importante de 1.6% a la baja, terminando en los 55.812 unidades. Y nuestro tipo de cambio pues ha estado fluctuando en niveles muy acotados en una tendencia básicamente lateral, como pueden ver aquí, terminando la semana en 19.60 pesos por dólar. Vamos a pasar a ver los indicadores económicos en Estados Unidos. Fue una semana importante porque se dieron a conocer los datos del PIB del primer trimestre del año, con una sorpresa porque el Producto Interno Bruto, que como ustedes saben es la suma de todos los bienes y servicios que se producen al interior de un país, pues el PIB registró una caída de 0.3%, que no se esperaba y que llama la atención, aunque varios comentaristas y analistas han señalado que esta caída no es tan grave porque en buena medida lo que ocurrió es que, digamos, se adelantaron muchas importaciones ante el temor que generaban las tarifas, y aquí en Estados Unidos en este cuadro se está reportando el PIB por el lado de los componentes que tienen de la demanda y de la oferta. Algo que creció de forma espectacular, pero que hay que tomar con mucha reserva, como pueden ver en el cuadro, fue la inversión, que creció 21.9%. Pero buena parte de este crecimiento se dio por inventarios. El cambio en los inventarios fue del orden de los 180,000 millones de dólares en el trimestre, y nuevamente lo que pasa es que muchas empresas, ante la incertidumbre de qué iba a pasar con las tarifas y con toda la política comercial, pues muchas empresas adelantaron sus compras, adelantaron sus importaciones, construyeron inventarios pensando en que después podrían estar más caros por las tarifas. Entonces creo que estas cifras que estamos viendo del primer trimestre pues están, si no distorsionadas, por lo menos sí afectadas por estos factores de la incertidumbre que generaban el temor a las políticas del presidente Trump. Como quiera que sea, la producción interna pues tiene una caída de 0.3%, y creo que esta es una primera señal de advertencia. Yo creo que aunque se han revertido muchas de las acciones del presidente Trump en estos temas comerciales, pues el daño ya está hecho, y el daño se va a ver sobre todo por el lado de la inversión, porque pues las personas que toman decisiones, los CEOs, los directores que tienen que tomar estas decisiones, pues no saben qué es lo que va a pasar con muchas de estas medidas, y entonces se congelan muchas de estas inversiones hasta que se tenga más claridad, inclusive creyendo que la nueva política comercial ya quede definida, de alguna forma vamos a decir en el corto plazo, en las siguientes semanas. Pues habrá que ver si le creen a que esa misma política va a continuar durante la siguiente administración. Trump en teoría se debe de ir dentro de 4 años, y el siguiente gobierno podría cambiar nuevamente las políticas. Entonces, aquellas empresas que tomen apuestas a creer a que se quedan estas políticas, pues pueden perder cantidades importantes de dinero. Creo que ya les he comentado que mover una de estas fábricas pues implica miles de millones de dólares. Normalmente son inversiones muy cuantiosas que se amortizan en algo así como entre 8 y 10 años. Entonces, pues no es fácil. Y si hay incertidumbre, pues esto propicia que muchas de estas decisiones se pospongan, que las inversiones se congelen. Entonces el daño ahí ya está hecho, y falta por ver qué otras ocurrencias, diríamos aquí en México, pues va a tener el presidente Trump en las siguientes semanas, meses. Por otro lado, en indicadores que son buenas noticias para Estados Unidos, en el reporte de ingreso y gasto personal de consumo del mes de marzo, se presenta el índice de precios implícito del gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía, que es el indicador de inflación más importante para la Reserva Federal y que pueden ver en esta gráfica en sus variaciones mensuales, con una variación de 0.03% en el mes de marzo, es decir, prácticamente cero, y como pueden ver aquí en la gráfica en esta línea azul, pues está ya en un nivel muy bajo, en los niveles más bajos que había antes de la pandemia, es decir, es prácticamente inexistente la inflación. Es una muy buena noticia, pero como pueden ver también en la gráfica, ha tenido una gran volatilidad después de la pandemia. De hecho, el promedio que vemos del 2023 a la fecha, que es donde pareciera estarse estabilizando por lo pronto este indicador, pues está todavía arriba del 0.2%,
y para que sea compatible con la meta del Fed tendría que estar cerca del 0.1%. Entonces, no es suficiente este dato por sí solo para que la Reserva Federal retome su baja en tasas de interés. Están bajo mucha presión, hay que recordarlo, por parte del gobierno de Trump, pero desde mi punto de vista, y yo creo que en esto coincidirán muchos de los economistas del Fed, todavía no tienen claridad de que ya la inflación esté bajo control. Necesitarían ver pues varias lecturas en estos niveles bajos, quizá 3 o 4, y pues para eso tendría que seguir pasando el tiempo y no se ve entonces que con esto sea suficiente para retomar la baja en tasas. En esta siguiente gráfica podemos ver a tasa anual que se reduce un poquito este mismo indicador de inflación a 2.6%, tendría que estar regresando más rápidamente hacia el 2%, entonces nuevamente como que no es suficiente el ritmo al que está bajando la inflación. También en Estados Unidos tuvimos el reporte de empleo del mes de abril con cifras pues muy buenas nuevamente. Se crearon en el mes de abril 177,000 empleos no agrícolas, se esperaban 130,000 y como pueden ver en esta gráfica pues la lectura fue fuerte, fue una de las lecturas altas relativamente en los últimos años, entonces fue un buen resultado. Si vemos la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.2% en el mes de abril, que sigue siendo pues un nivel relativamente bajo, entonces buenas noticias aquí en el mercado laboral. Y en términos de los costos en el mercado laboral, las remuneraciones medias por hora pues crecieron 0.17% en abril, por debajo del 0.3% esperado, y como pueden ver en esta gráfica de sus variaciones mensuales, pues fue la lectura más baja que se observa desde agosto del 2023, entonces fue un buen resultado, no hay por aquí presiones inflacionarias. Si vemos a tasa anual, estas remuneraciones están en un nivel de 3.8%, bajaron de forma muy marginal y todos están en niveles elevados. Entonces, aunque fue una buena noticia, nuevamente no le alcanza, creo yo, como justificación a la Fed para empezar a bajar las tasas de interés. En México también tuvimos los datos del Producto Interno Bruto, solo que estos fueron el avance, que así le llama el INEGI, en donde solo se dan a conocer las tres grandes divisiones. Y pues con una sorpresa, diría, pues no sé si positiva, el PIB creció 0.2% en el primer trimestre. Fue un crecimiento raquítico, de hecho la economía está muy débil, aunque en los medios y sobre todo en el gobierno celebraron que no había sido una recesión, siguiendo a los datos del cuarto trimestre. Hay que ver cómo se van a revisar estas cifras ya una vez que se tenga todo el detalle. Por lo pronto, como pueden ver en esta siguiente tablita en la que el INEGI da la descomposición en las principales actividades del PIB, pues buena parte del dato positivo se debió al sector primario, es decir, agricultura, silvicultura, pesca, que creció 8.1%, es espectacular, extraordinario en el trimestre este crecimiento. Seguramente aquí hubo pues varios factores curiosos de esos que no se repiten. Y si vemos, pues en la industria las actividades secundarias cayeron 0.3%, los servicios, que son las actividades terciarias, pues crecieron 0%. Entonces, para todo fin práctico, la economía está pues estancada y diría al borde de la recesión. Vamos a ver cómo vienen las cifras ya una vez que se tenga el detalle más completo. Hubo varios indicadores también en la semana aquí en México. La balanza comercial, que pueden ver en este cuadro resumen, presentó un superávit muy importante de 3.442 millones de dólares, y varias cosas destacan y llaman la atención de la balanza comercial. Primero, que hubo crecimientos muy importantes que ahorita vamos a ver en las exportaciones, y esto explicó el superávit. Hay que recordar que aquí, en estas cifras, con toda la inquietud que había por el lado de la política comercial en Estados Unidos, pues muchos de los que aumentaron las importaciones dentro de Estados Unidos, pues partes de esas importaciones allá son exportaciones de nosotros, y eso ayudó a que aumentaran las exportaciones y el comercio en este mes de marzo. En esta siguiente gráfica pueden ver el comercio, que es la suma total de exportaciones e importaciones, cómo pega un brinco, supera cerca de un poco más de 8% a lo que vimos en marzo del año anterior. Es una lectura bastante elevada, más de 106,000, 107,000, casi 108,000 millones de dólares en el mes. Entonces este fue pues un muy buen resultado. En esta siguiente gráfica podemos ver las exportaciones no automotrices,
manufactureras que crecieron 12.1% anual. Aquí por el efecto que ya les platicaba, también es un muy buen resultado. Y las exportaciones automotrices igualmente tienen este brinco importante, como pueden ver aquí en el mes de marzo, creciendo a una tasa anual de 6.1%, pues muy buenos resultados. Por el lado de las importaciones, las de bienes de capital que tienen que ver con las inversiones que se están o no se están realizando en el país, pues prácticamente no cambiaron a tasa anual. De hecho, presentan una caída marginal de 1.3%, y como ven aquí, pues es una lectura relativamente baja, de las más bajas en los últimos 2 años. Entonces la inversión aquí prácticamente está detenida. Las importaciones de consumo, como pueden ver en esta siguiente gráfica, sí repuntaron, crecieron de forma importante. Aquí también a lo mejor hubo algunas compras anticipando la posibilidad de que pudieran encarecerse este tipo de bienes. Las importaciones intermedias no petroleras, que son las que se utilizan especialmente en la producción de nuestro país, pues tuvieron un crecimiento bien importante también de 9.7%. Aquí es probable que pues muchas empresas hayan preferido tener en los inventarios pues las materias primas y los componentes, los insumos de muchas de las cosas que van a producir hacia adelante, nuevamente por todo el tema de la inquietud. Entonces creo que habrá que tomar estos resultados más que como un cambio de tendencia, como el reflejo de algo pues bastante inusual que pasó en el entorno global y que pues no se va a repetir, y más bien se debería de ir ajustando en los siguientes meses. También tuvimos las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. La tasa de desocupación se redujo de forma importante en las cifras originales, que pueden ver aquí en esta gráfica en la línea anaranjada, mientras que las cifras desestacionalizadas pues, se quedaron básicamente sin cambio, arribita del 2.6%. Y como pueden ver, pues ha estado bastante estable la tasa de desocupación, aunque las cifras están presentando unos bandazos muy importantes al interior de los componentes de la población ocupada, la población de 15 años y más, etcétera. Aquí pueden ver la población económicamente activa, que pues fue de 61.1 millones de personas, y como pueden ver en la gráfica, estuvo ligeramente por debajo de hace un año y se ha estancado la cantidad de gente que está buscando activamente un trabajo. Y por el lado de las personas desocupadas, este fue un buen resultado, hubo una reducción importante. En marzo fueron 1.357 millones de personas las que estuvieron abiertamente desocupadas, aunque hay que recordar que la definición de desocupación no corresponde necesariamente a las que tienen un trabajo formal, sino sencillamente a las que consiguieron, vamos a ponerlo así, alguna chambita. También vimos las cifras de finanzas públicas del mes de marzo, que francamente están muy curiosas. Hay varios efectos muy extraños. Los ingresos que pueden ver en este cuadro súper resumido, los ingresos totales, crecieron de forma muy importante, al igual que el gasto neto total. Y la deuda, pues bueno, ya está en 18.8 billones de pesos, 18.842 miles de millones de pesos. Por el lado de los ingresos, que es lo que pueden ver en esta tabla, resumen de las cifras de Hacienda, les decía que hubo crecimientos extraordinarios de doble dígito en los ingresos tributarios. El ISR creció 47%, el IVA 22%. Explica Hacienda que buena parte de esto se debe a un efecto del calendario. Al parecer el año pasado permitieron que las empresas todavía presentaran y pagaran sus declaraciones anuales el primer día de abril, pero este año pues fue en marzo. Entonces este año se infla un poco la cifra comparada con la del año anterior. De todas formas, dice Hacienda que viene muy bien la recaudación, lo cual está muy curioso porque la economía está muy débil, pero ellos dicen que están generando muchas eficiencias, están logrando que la gente pague. Y pues bueno, también los ingresos no tributarios crecieron de forma muy importante. Por el lado del gasto, que es lo que pueden ver en esta siguiente tabla, pues me llama la atención lo que pasó, sobre todo con el renglón de subsidios y transferencias, que pueden ver ahí marcado en amarillo, que creció más del 200%. No identifico ahorita qué tipo de programas son los que se pueden haber a lo mejor regularizado, adelantado, o algo pasó con las cifras, pero el caso es que crecieron de forma muy importante. Y el costo financiero, que ese
pues es una combinación de tasas y del tamaño de la deuda, pues está creciendo también de forma importante. La deuda pública, comentaba, llegó a 18.842 miles de millones de pesos. En dólares esto representa 927.4 miles de millones de dólares. Es un monto muy importante en la deuda. Y esta semana también, pues Pemex presentó sus resultados. No me voy a meter al detalle de los resultados de Pemex, nada más en esta tablita que presentan sus resultados por sector, pues la pérdida de toda Pemex fue de 43 mil millones de pesos en el trimestre, pero está concentrada en lo que es transformación industrial, es decir, en refinación. Refinación nos cuesta, seguimos perdiendo dinero, es una inutilidad verdaderamente lo que está pasando con la nueva refinería que no refina, y pues ahí seguimos perdiendo, y mientras no se cambie la estrategia, pues Pemex va a ser más un problema que un activo para el país. Hay que cambiar ahí la estrategia, a ver hasta cuánto aguantan tanto el gobierno con su estrategia y las finanzas públicas. También en la semana se publicaron las cifras de la actividad bancaria que pueden ver en estas gráficas. Primero aquí, este es el financiamiento de la banca comercial al sector privado. El componente más importante en las barritas es el que se destina a empresas y personas físicas con actividad empresarial, que ha estado creciendo a tasas muy buenas en los últimos meses. En el mes de marzo creció 11% real anual, entonces viene a muy buen ritmo. El financiamiento al consumo también se ha mantenido creciendo, al igual que el de la vivienda, aunque la vivienda ya se está aplanando, ya está creciendo pues menos del 2% real anual. Y si vemos al interior del crédito al consumo, pues tarjeta de crédito ya en los últimos meses se ha detenido, de hecho va ligeramente de bajada. También se ha estabilizado el crédito de nómina. Los créditos personales pues están muy planos, es la realidad. Lo que ha estado creciendo fuertemente es el crédito al sector automotriz. Y si vemos el crédito, el financiamiento de la banca por sectores, el sector privado pues es el que ha venido creciendo, a estados y municipios pues prácticamente nada, y el sector público que pueden ver aquí en la línea amarilla es el que en términos relativos a como estaba hace algunos años es el que más ha venido creciendo. También en la semana tuvimos las remesas que mandan los trabajadores en Estados Unidos a sus familias en México. Sumaron en el mes de marzo 5.2 miles de millones de dólares. Es una buena lectura, quedaron por arriba ligeramente de lo que fue en marzo del año anterior. Y lo que importa aquí a las familias en México, que pueden ver en esta siguiente gráfica, es lo que reciben en pesos en promedio, y esto sumó 7.747 pesos en promedio, que es una lectura relativamente elevada como pueden ver aquí. Entonces les está llegando un buen dinerito. Banco de México dio a conocer, por otro lado, los resultados de su encuesta de expectativas entre los analistas del sector privado, que pueden ver en este cuadro resumen, nuevamente con malas noticias porque vuelve a bajar la perspectiva de crecimiento para este año. El promedio de analistas ya contempla un 0.11%, que es básicamente una economía estancada y diría al borde de la recesión. Para el año que viene bajó el pronóstico nuevamente a 1.41%, y también para el 2027 se baja un poco el pronóstico a 1.79%. La inflación, después de los resultados de la primera quincena, pues se revisaron más o menos de forma apreciable al alza a 3.82% para este año. Sobre todo la subyacente se subió de 3.79 a 3.91%. Entonces fue una revisión a tener en cuenta. Otras de las variables que vale la pena mencionar son las tasas de interés de fondeo, que es la tasa de referencia Banco de México para el cierre del año, que bajó pues algo así como 30 centésimas en promedio, de prácticamente 8 a 7.69%, y para el año que viene a 6.93%. Bajaron un poco las expectativas de lo que va a hacer Banco de México con su tasa de interés. La creación de empleos se debilitó nuevamente conforme se van bajando los pronósticos de inflación. Es de esperarse que la perspectiva de creación de empleos también se debilite. Para este año se anticipa una creación de 229,000 empleos, que es muy baja, y para el año que viene de 361,000, que también es muy baja. Deberíamos estar creando pues más de 1 millón de empleos
formales y pues no estamos llegando a esos niveles. Para Estados Unidos también hubo revisiones a la baja en las perspectivas de crecimiento a 1.56% este año y 1.69% el que sigue. También en la encuesta se presentan un par de indicadores cualitativos, primero respecto al clima de negocios para los próximos 6 meses. Aquí digamos que hubo mejoría porque en la encuesta anterior la gran mayoría esperaban que va a empeorar. Pero ya ahorita los que esperan que empeore el clima de negocios son poquito menos de la mitad. Tal parece ser que ya los analistas están empezando, que ya no puede ponerse peor de lo que ya estamos viendo. Y solo 7% que va a mejorar. Y la coyuntura para invertir, pues es mala. La gran mayoría, 71%. Solo un 2% considera que la coyuntura para invertir es buena. Para que se den una idea cómo está la dispersión en las perspectivas de crecimiento del mercado, en la encuesta de Citi, en donde cada analista contesta y se pueden ver sus pronósticos, aquí cada puntito es un analista lo que está esperando, y vean cómo el promedio de esta encuesta está en 0.1%, pero vean cuántos analistas están ya esperando un crecimiento de 0 o menos de 0 para el 2025. Son 13 de alrededor de 30 encuestados los que están anticipando un crecimiento de 0 o negativo para este año, es decir, varios ya están incorporando en sus pronósticos una recesión para este año. También en la semana tuvimos el indicador IMEF, que ahora se caracterizó diciendo que se profundiza la contracción. Ya llevamos varios meses con estos indicadores, especialmente el manufacturero debajo del nivel de los 50 puntos, que es el que marca el umbral entre la expansión y la contracción, y también con el indicador no manufacturero de los servicios por debajo de los 50 puntos. Entonces este indicador nos está señalando que se sigue profundizando la contracción y pues prácticamente estamos al borde de la recesión. Un par de noticias que creo que vale la pena comentar. Esta primera, que fue de la llamada que tuvo hace unos días la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump y que se filtró según pues lo refiere el Wall Street Journal, que Trump pues ya presionó a Sheinbaum con la intención de que acepte el envío de fuerzas armadas de Estados Unidos al país para combatir a los narcotraficantes y reducir el tráfico de fentanilo, pues diciendo que el gobierno le tiene mucho miedo a los cárteles y que no se puede gobernar así. Entonces, está creciendo la presión por parte de Estados Unidos, ya no en temas comerciales, ahora en estos temas de seguridad. Y en el entorno político interno, pues llamó mucho la atención este pleito que ahora trae la presidente con el expresidente Zedillo, que salió a escribir por ahí algún artículo y ahora se ha convertido en el villano favorito. Pero Zedillo está comentando que pues, este gobierno y sobre todo el de López Obrador debería de rendir cuentas. Pues ya la presidenta Sheinbaum amenazó con investigar el Fobaproa, investigarlo a él, y bueno, les ha llovido por todos los tuiteros y todos los medios que controla el gobierno al presidente Zedillo. Pero bueno, la realidad es que pues está haciendo señalamientos que le pueden salir muy costosos políticamente a la presidenta, sobre todo este tema del Fobaproa, porque muchos de los que ahorita están al interior en posiciones importantes de Morena, pues se beneficiaron de eso que tanto han criticado. Además que la deuda que ha dejado el presidente López Obrador, pues es varias veces lo que en su momento fue el Fobaproa. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que pasa. El entorno político pues sigue bastante intenso. Esta semana en México pues vamos a tener nuevamente bastante información. Vamos a empezar el martes con las cifras de inversión fija bruta y consumo privado del mercado interior, ambos del mes de febrero. Tendremos la encuesta Citi de expectativas. Vamos a ver si ya nos vamos a cero en el promedio de la encuesta de crecimiento del PIB. El jueves vamos a ver la inflación del mes de abril, que pues ya fue mayor a lo que esperábamos, como vimos en la primera quincena. Vamos a ver qué tanto se está afectando la inflación. Y el viernes tendremos confianza del consumidor y las cifras de la industria automotriz. En Estados Unidos, pues viene la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Yo esperaría que ahorita no hubiera cambio en las tasas de interés, pero todo el mundo va a estar muy atento a ver qué es lo que dice la Reserva Federal,
para ver si ya están contemplando retomar la baja en tasas o no, si siguen todavía más preocupados por el entorno y la incertidumbre y todo lo que está pasando. Entonces va a ser el evento pues más relevante para los mercados y el evento al cual habrá que ponerle atención. Ya ni le pongo aquí, pero hay que recordar que Trump sigue suelto y pues vamos a ver qué tantas cosas puede hacer o decir. Y con esto terminamos este programa número 411 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.